Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy nos vamos a convertir en una especie de detectives bíblicos, ¿eh? Vamos a hacer una investigación a fondo de uno de los versículos más, pero más debatidos de toda la Biblia. Un versículo que para muchísima gente es la prueba irrefutable del rapto. Así que prepárense, porque lo que tenemos entre manos es un verdadero misterio textual. Y aquí lo tenemos. Este es el texto, la pieza central de todo nuestro caso. Para millones de personas en todo el mundo, estas palabras son una promesa clarísima, una garantía de que serán, literalmente, sacados de la tierra antes de que llegue una gran tribulación mundial. Es sin duda el pilar de toda una teología. Pero a ver, ¿qué pasa si nos ponemos nuestros guantes de detective y examinamos la evidencia más de cerca? ¿Es esta realmente la promesa de un escape celestial? ¿O quizás el texto nos está contando una historia completamente diferente? Vamos a sumergirnos en las pistas que el propio autor nos dejó. Bien, nuestra primera pista es fascinante, porque no está en las palabras del versículo en sí, sino en su ubicación, en dónde está puesto. Hay un patrón, casi como un código secreto, que está escondido a plena vista en las 7 cartas del Apocalipsis. Y créanme, entender este patrón es absolutamente crucial para resolver el caso. El autor, Juan, es como si nos diera una llave para poder interpretar sus mensajes. Y la llave es esta frase que se repite una y otra vez, al que venciere. Piensen en ella como una línea divisoria, una señal que nos dice, ojo, lo que viene antes se lee de una forma y lo que viene después de otra. Y miren qué interesante, cuando analizamos las 7 cartas, el patrón salta a la vista. Todo, absolutamente todo lo que está escrito antes de esa frase, al que venciere, tiene que ver con problemas del día a día, asuntos históricos y específicos de esa iglesia en particular. En cambio, todo lo que viene después son recompensas futuras generales para todos los creyentes de todos los tiempos. Y aquí es donde la cosa se pone buena. ¿Dónde está nuestro versículo Apocalipsis 3:10? Pues está justo antes de la frase clave. O sea, cae de lleno en la sección de asuntos locales, contemporáneos para la iglesia de Filadelfia del siglo I. No está en la sección de las grandes promesas futuras y universales. La propia arquitectura del texto ya nos está gritando algo, ¿no creen? Es una pista enorme. Bueno, pasemos a la segunda pista, que esto se pone cada vez mejor. Ahora la evidencia nos lleva un viaje en el tiempo, al idioma original, al griego. Vamos a analizar una frase que es, de verdad, el corazón de toda esta controversia. Y es que a veces la clave de un gran misterio está en un par de palabras. La frase en cuestión es, te guardaré de. En el griego original es tereo ect. Claro, la interpretación más popular asume que esto significa, te voy a sacar de, te voy a remover físicamente de un lugar. Pero ¿es eso lo que realmente significaba para quien lo escribió? Para entender lo que un autor quiso decir, el mejor método detectivesco es ver cómo usa esas mismas palabras en otros de sus escritos. Es como comparar huellas dactilares para confirmar un sospechoso. Y por suerte para nosotros, el autor nos dejó una pista crucial en otro de sus libros. ¡Bingo! Aquí está la pista decisiva. En el Evangelio de Juan, el mismo autor, la misma mente, usa la misma construcción griega, tereo ek, en una oración de Jesús. Y fíjense bien en lo que pide. No dice, Padre, saca a mis seguidores del mundo. No. Pide que los guardes del mal estando ellos dentro del mundo. Protección en medio de la tormenta, no una evacuación antes de que empiece. Entonces, este uso paralelo nos sugiere algo muy fuerte, que para el apóstol Juan, tereo ek no significaba una evacuación, sino una protección divina en medio del peligro. Se trataría de una promesa de preservación espiritual, no de una remoción física. Muy bien, nuestra investigación ahora se va a enfocar en el escenario del crimen. El versículo dice que la prueba viene sobre el mundo entero. Pero paremos un segundo. ¿A qué se refería un autor del siglo I cuando decía mundo entero? ¿Estaba pensando en el planeta Tierra como lo vemos hoy desde el espacio? La palabra griega que se usa aquí es oikúmene. Y para cualquier lector de esa época, esa palabra no le traía a la mente un globo terráqueo. Para nada. Significaba el mundo habitado, el mundo conocido, que en su contexto era una cosa, el Imperio Romano. Y este uso lo vemos por todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Lucas dice que Augusto César ordenó un censo en todo el mundo, es obvio que no estaba incluyendo a la gente de Australia o de los Andes, ¿verdad? Y cuando Pablo dice que la fe de Roma se conoce en todo el mundo, no se refería a China. Oikumene era su mundo, el Imperio Romano. Bueno, hemos llegado al final de nuestra investigación. Hemos examinado las 3 pistas clave que el propio texto nos ofrece: la estructura, el lenguaje y la geografía.
Ahora es el momento de juntar todas las piezas de este rompecabezas y finalmente emitir un veredicto. Al poner toda la evidencia sobre la mesa, vemos un patrón muy claro. Cada pista, la estructural, la lingüística, la geográfica, todas apuntan en la misma dirección. Y esa dirección es muy diferente a la interpretación más popular. Sugiere un evento contemporáneo a la Iglesia, una preservación espiritual y un alcance geográfico localizado. Así que nuestro veredicto es este. El versículo parece ser una promesa específica y muy poderosa para la Iglesia de Filadelfia de hace 2000 años. Les estaba asegurando que su fe sería protegida, que serían guardados en medio de la terrible persecución que se venía sobre el Imperio Romano, no que iban a ser evacuados de la historia 2000 años después. Y esto nos deja con una pregunta final, que yo creo que es la más importante de todas. Si la promesa de Dios no es necesariamente un ticket de salida para escapar de los problemas, sino una garantía de su presencia y protección a través de ellos, ¿cómo cambia eso nuestra manera de ver las dificultades que enfrentamos hoy en nuestras propias vidas? Ahí se las dejo. Gracias por habernos acompañado en esta investigación.